¿Es posible pasarse haciendo contacto visual? ¿O cuanto más contacto visual, mejor? Vamos a ver este dilema en detalle, porque te interesará saber si te estás pasando o si te estás quedando corto. Winterland, tell me all your secrets. Ya está en venta mi libro Tú dejas huella. En él hacemos un recorrido por una serie de competencias de lenguaje verbal, no verbal y paraverbal para ayudarte a tener un impacto poderoso en las personas. Y una de las herramientas que utilizamos a la hora de generar una conexión poderosa con las personas es el contacto visual, dentro de lo que viene siendo la comunicación no verbal. Pero el contacto visual estratégico. Hoy aquí vamos a hablar específicamente de la cantidad de contacto visual. Sin embargo, en el libro analizamos el contacto visual de un modo mucho más enfocado en tus objetivos específicos, especialmente en las modalidades de contacto visual y qué haces sentir a las personas con cada una de ellas. Hazte ya con tu ejemplar en 30kcoaching.com/libro o en el enlace que te dejaré en la descripción. Bien, vamos con el tema de hoy. Lo cierto es que sí, es totalmente posible pasarse con el contacto visual. Si alguna vez alguien se pasó con la cantidad de contacto visual contigo, es probable que te hayas sentido incómodo y con ganas de huir en otra dirección. Pero entonces, ¿cuánto contacto visual? La investigadora del lenguaje corporal Vanessa Van Edwards recomienda lo siguiente: mantén contacto visual durante el saludo, utilizando específicamente el tipo de mirada que más convenga a tu intención con esa persona, tal y como lo analizamos en el libro. Y también mantén contacto visual durante la conversación. Para empezar, es muy importante hacer contacto visual durante el saludo. Si al saludar no tienes contacto visual, pierdes de golpe tu carisma. Ese momento es sagrado. Saludas y mantienes contacto visual. Da igual si es alguien a quien estás conociendo por primera vez o si es alguien con quien ya tienes confianza. Da igual incluso si es un grupo de personas. Contacto visual siempre durante el saludo. Si es un grupo pequeño, mira directamente a los ojos a cada persona cuando la saludes. Si es un grupo grande, por ejemplo, una audiencia ante una ponencia o un discurso, entonces ve mirando a los ojos a diferentes personas del grupo cuando te presentes, cuando saludes, y luego ve ampliando el espectro a medida que avanzas con tu ponencia y mira a los ojos a diferentes personas. Sé que a veces es reconfortante encontrar a esa persona con la cara amable y mirarla siempre a ella, pero eso no es lo óptimo. Lo ideal es que vayas mirando a diferentes personas. Lo ideal siempre sería que acabaras mirando a todo el mundo a los ojos en algún momento, pero esto sabemos que no siempre es posible. De modo que lo más cercano a eso, el mirar a casi todo el mundo a los ojos en algún momento, por lo menos. Bien, si se trata de una persona, una única persona a la que estás saludando, entabla el contacto visual durante el saludo y luego durante los primeros segundos de esa interacción asegúrate de aplicar la mirada estratégica. ¿Cuál es tu objetivo en esa interacción? ¿Qué te interesa transmitir para alcanzar ese objetivo? ¿Y qué tipo de mirada estratégica aplicarás entonces? Esto te lo explico en el libro. Y una vez superada esta fase de primera impresión, mantén contacto visual frecuente, que no constante e interrumpido, sino simplemente frecuente. Y hazlo a lo largo de toda la conversación. Si quieres una estimación aproximada, algo así como un 60-70% del tiempo manteniendo contacto visual suele generar una buena conexión con la otra persona sin llegar a ser excesivo. Porque si te pasas, podrías ser percibido como una persona siniestra. Ten en cuenta que a lo largo de una conversación es esperable que tengas que pensar mientras hablas. Y esto te va a obligar a llevar tu mirada a diferentes zonas en función de lo que esté ocurriendo dentro de tu cabeza. Y no pasa nada, no fuerces el contacto visual mientras estás hablando. Pero cuando la otra persona es la que habla, ahí sí enfoca tu mirada y mantén contacto visual de forma casi constante. Es decir, puedes quitar la mirada en algún momento, pero lo ideal es que mantengas la mirada fija mientras la otra persona está hablando, porque lo contrario se percibiría como desinterés o aburrimiento o falta de foco. En definitiva, cuando seas tú quien habla,
Mira a la otra persona, pero permítete pensar libremente y que tu mirada se dirija a donde se tenga que dirigir para rescatar recuerdos, imaginación. Así funciona nuestro cerebro y es lo esperable. Y cuando sea la otra persona la que habla, enfócate en esa persona y aplica el tipo de mirada estratégica que te interesa en función de tu objetivo con esa persona. Según las observaciones del experto en lenguaje corporal Joe Navarro, las personas que transmiten una buena autoridad tienden a mantener el contacto visual durante más tiempo que quienes transmiten baja autoridad. Cuando te interese especialmente transmitir autoridad y credibilidad, mantén tu mirada en los ojos de la otra persona durante un poco más de tiempo. Nunca de forma amenazante, sino procesante. Es posible que pueda llegar a intimidar o incomodar un poquito esta actitud, sobre todo si la otra persona se siente un poco insegura o está nerviosa. Pero al fin y al cabo, la autoridad es frecuente que intimide y no suele tener un problema con eso. Te recomiendo mucho que trabajes específicamente en el desarrollo de esta habilidad en el 6º capítulo de mi libro Tú dejas huella. Allí podrás aprender a utilizar tu mirada de forma poderosa y estratégica en cualquier contexto y con cualquier persona. Ya sabes, si todavía no tienes tu ejemplar, puedes hacerte con uno en 30kcoaching.com/libro o en el botoncito que te dejaré por aquí.